Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador sueco que combatió en peso pesado durante las décadas de 1950 y 1960 y consiguió convertirse en campeón en la categoría. Fue el primer pugilista de ese país en conseguirlo y el único que lo logró en peso completo hasta el momento. Este deportista tuvo una carrera corta y al principio no generaba grandes expectativas en el público de su nación, pero en muy poco tiempo logró cambiar las críticas por las ovaciones. Además, consiguió victorias importantes, incluyendo una frente a un gran referente de los pesos pesados. Para quienes no lo conocen, les presento a Ingemar Johansson, también conocido como Ingo. Johansson nació el 22 de septiembre de 1932 en Gotemburgo, la segunda ciudad más poblada de Suecia. Era hijo de un albañil y pasó varios años de su infancia mudándose de una casa a otra, hasta que él y su familia se asentaron definitivamente en el distrito de Västra Frölunda, ubicado en la misma localidad. A toda la familia de Ingo le gustaba el boxeo. De hecho, su padre, su primo y sus hermanos se dedicaron a ello por unos momentos hasta que ya no pudieron practicarlo más. El interés de Johansson por este deporte surgió en 1945, cuando vio una pelea que se realizó en el Mashallen, un estadio ubicado en la ciudad de Norrköping. Ingo se ubicó en la cima del estadio y se sintió maravillado por la algarabía de los espectadores, quienes gritaban y festejaban cada vez que los pugilistas del cuadrilátero intercambiaban golpes entre ellos. Fue en ese momento cuando el sueco decidió que quería ser boxeador. Ese mismo año comenzó con su carrera amateur. Durante toda esa etapa, Johansson combatió en el club de boxeo Redbergslid de su ciudad natal, y en solo 2 años se convirtió en el campeón de peso pesado dentro de esa institución. En 1952 el sueco ganó el campeonato amateur nacional, lo que le permitió participar en los Juegos Olímpicos, los cuales se celebraron en Helsinki ese mismo año. Johansson consiguió llegar a la final del torneo en peso pesado, en donde tuvo que enfrentar al estadounidense Ed Sanders. El europeo no arrojó ningún golpe durante los 2 primeros rounds y fue descalificado por pasividad en el cuadrilátero. Ingo sostuvo que su estrategia fue que Sanders sea el agresor y se cansara para que el europeo pueda atacar con contragolpes. Sin embargo, el pugilista fue duramente criticado en Suecia por su actuación, siendo tildado de cobarde por el público de su país. Por si no fuera suficiente, el Comité Olímpico Internacional no le entregó la medalla de plata en la premiación a causa de su pobre rendimiento en la final. Johansson debutó como profesional el 5 de diciembre de 1952, noqueando en 4 asaltos a Robert Mason. Su primer combate lo realizó en el Mashallen, estadio en el cual nació su pasión por el boxeo. La mayoría de las contiendas de Ingo se llevaron a cabo en Suecia, con un puñado de ellas que se realizaron en otros países europeos. El 12 de marzo de 1953, con solo 3 peleas profesionales disputadas, el sueco salió por primera vez de su nación. Debió viajar a Dinamarca, en donde venció al local Erik Jensen por puntos luego de 6 asaltos y se convirtió en campeón escandinavo de peso pesado. En la misma pelea, Johansson se fracturó la mano derecha y tuvo que combatir con la izquierda. El 12 de junio de 1955 combatió por segunda vez fuera de Suecia, ya que debió presentarse en Alemania Federal para enfrentar al local Günther Nürnberg. Ingo ganó por nocaut en el 7º asalto. El 28 de agosto de ese mismo año consiguió su primera gran victoria al vencer en el primer round a Hein ten Hoff, quien fue campeón europeo de peso completo.
El sueco noqueó al alemán de un solo golpe de derecha. El 30 de septiembre de 1956, Ingo salió por tercera vez de su país. Ese día se presentó en Italia para combatir por el cinturón europeo de la categoría. Desafió a Franco Cavici, el campeón defensor, y lo derrotó por nocaut en el round 13, quedándose con el título en cuestión. Johansson realizó 2 defensas de su cinturón antes de dejarlo vacante. La primera de ellas se dio el 19 de mayo de 1957 frente a Henry Cooper, futuro campeón europeo de peso completo, y el sueco triunfó por nocaut en el 5º asalto. En su segunda defensa, ocurrida el 21 de febrero de 1958, Ingo noqueó a Joe Erskine en 13 rounds. El 14 de septiembre de ese mismo año, el sueco enfrentó a Eddie Machen, en ese momento el contendiente número 1 al cinturón mundial de peso pesado. El combate se llevó a cabo en Gotemburgo y contó con una cifra récord de espectadores para ese momento. Ingo derribó 3 veces a su rival en el primer asalto y triunfó por nocaut técnico, obteniendo la chance de pelear por el título más importante de la categoría. A raíz de su victoria frente a Machen, Johansson comenzó a ser conocido en Estados Unidos. Su estilo de pelea no impresionaba debido a que no tenía demasiada técnica, pero contaba con una mano derecha con muchísima potencia, la cual era capaz de hacerle ganar combates de la nada. Ese puño era conocido como el martillo de Thor. El gran día para Ingo llegó el 26 de junio de 1959, cuando debió presentarse en el Yankee Stadium de Nueva York para pelear por el título mundial de peso pesado. Su oponente era Floyd Patterson, un pugilista con un excelente récord amateur y cuyo reinado llevaba 3 años al momento de la contienda. El estadounidense era el favorito en las apuestas por 5-1 y la mayoría de los periodistas esperaban una victoria del campeón. Los primeros 2 asaltos comenzaron con Patterson presionando a Johansson, quien se movía alrededor del cuadrilátero lanzando jabs, los cuales el estadounidense esquivaba moviendo la cabeza. Pero en el tercer asalto empezó a bloquear los golpes del sueco con su guante derecho, algo que Ingo usó a su favor. Durante ese round, Johansson lanzó un gancho de izquierda que Patterson desvió con su guante, quedando expuesto en su rostro. Aprovechando la oportunidad, el sueco tiró un potente derechazo que le dio de lleno al campeón en el medio de la cara, derribándolo inmediatamente. El estadounidense consiguió levantarse, pero lo que siguió después fue una masacre por parte del europeo. Johansson se volvió extremadamente agresivo y comenzó a atacar a Patterson con varios golpes de poder, consiguiendo derribarlo 6 veces más en el mismo asalto, para un total de 7 caídas del estadounidense en menos de 3 minutos. El árbitro se apiadó de Patterson luego de la 7ª caída y dio por finalizado el combate, declarando a Ingemar Johansson como el nuevo campeón mundial de peso pesado. Ingo regresó a Suecia siendo aclamado por 20.000 personas en Gotemburgo, las cuales años atrás habían dudado de él por su participación en los Juegos Olímpicos de Helsinki. El europeo gozó de mucha popularidad en su país natal y en Estados Unidos, siendo la portada de varias revistas y participando en diversas películas. Inmediatamente después de su triunfo frente a Patterson, se comenzó a barajar el primer oponente para la defensa de su cinturón. Quien mostró más interés en ello fue Rocky Marciano, único campeón de peso pesado que se retiró invicto, por lo que decidió regresar de su inactividad para desafiar al sueco. Sin embargo, un tiempo después desistió de la idea porque no fue capaz de alcanzar el nivel que tuvo en sus mejores años. Pero Patterson aún no había dicho su última palabra. Quería recuperar su cinturón, por lo que decidió desafiar a Ingo. El sueco aceptó y la pelea se llevó a cabo el 20 de junio de 1960 en los Polo Grounds de Nueva York.
Esta vez el sueco era el favorito por 8-5, pero el estadounidense fue más precavido y evitó en reiteradas veces los contragolpes del europeo. La única excepción fue en el segundo asalto, cuando un nuevo derechazo de Johansson volvió a derribar a Patterson. Este último se levantó, pero a diferencia de la primera contienda, asimiló bien el golpe y continuó dominando la pelea. En el quinto asalto, el norteamericano derribó a Johansson con un gancho de zurda. El europeo se levantó a la cuenta de 9, pero se encontraba demasiado mareado por el golpe. Patterson aprovechó el momento y lanzó otro gancho de zurda, volviendo a tirar a Ingo. Esta vez no logró levantarse y perdió la pelea, el título y el invicto. El europeo se recuperó rápido de la derrota y se puso de acuerdo con Patterson para una tercera pelea, la última de la trilogía. Para prepararse, el 6 de febrero de 1961, el sueco realizó 3 exhibiciones frente a pugilistas de sparring. Uno de ellos era Muhammad Ali, quien en ese momento aún se llamaba Cassius Clay. Durante la exhibición, Ali, quien en ese momento solo tenía 3 combates como profesional, no dejó de moverse y de lanzar jabs, al mismo tiempo que hizo fallar a Johansson cada vez que éste atacaba con su mano derecha. Meses después del evento, el promotor del estadounidense le ofreció al sueco una oferta de $100.000 para una pelea real, pero Ingo la rechazó debido a que, según él, el combate no sería llamativo. La tercera pelea entre Johansson y Patterson se dio el 13 de marzo del mismo año en el Centro de Convenciones de Miami Beach y fue la más dramática de la trilogía. El primer round comenzó con Ingo derribando 2 veces al campeón, quien se encontró mal parado en ambas ocasiones, y finalizó con el sueco en la lona gracias a un gancho de zurda lanzado por el estadounidense. Los siguientes 4 rounds fueron muy parejos, pero en el sexto episodio los constantes ataques de Patterson al cuerpo de Johansson comenzaron a afectar al europeo. El estadounidense, viendo el estado de su rival, lanzó otro gancho más con el que Ingo cayó al suelo. No fue capaz de levantarse y perdió la pelea. Esta fue la última vez que el sueco combatió por el título mundial. Johansson regresó a Suecia, en donde el 17 de junio de 1962 volvió a consagrarse campeón europeo de peso pesado al noquear a Dick Richardson, el campeón defensor, en 8 asaltos. Sin embargo, no realizó ninguna defensa del mismo. Ingo realizó su último combate el 21 de abril de 1963 frente a Brian London, quien desafió a Ali por el cinturón mundial. Luego de 12 asaltos en donde el británico casi gana por nocaut en el último de ellos, el sueco triunfó por puntos. Al finalizar la pelea surgieron rumores acerca de un posible combate entre Johansson y Sonny Liston, quien acabó con el segundo reinado de Patterson, pero el europeo decidió retirarse definitivamente. Solo regresó una vez el 22 de abril de 1966, realizando una exhibición frente a Karl Mildenberger, campeón europeo de peso completo y que también desafió a Ali por el título mundial. Luego de su retiro, Johansson continuó ligado al mundo de los deportes, corriendo maratones en Estados Unidos y en Suecia. Además, se convirtió en un amigo muy cercano de Floyd Patterson, con quien participó en varias convenciones de boxeo firmando autógrafos. En 1982, el Comité Olímpico Internacional perdonó a Johansson por lo sucedido 30 años atrás en Helsinki y le entregó la medalla de plata que había ganado aquella vez pero que no había recibido. Johansson continuó viviendo con un perfil normal, ni tan alto ni tan bajo, hasta que murió el 30 de enero de 2009 en la ciudad de Kungsbacka, en su país natal. Ingo fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2002, siendo hasta el día de hoy el único pugilista sueco en pertenecer a ese grupo. Fue elegido como el peleador del año en 1959 por The Ring y en 2003 la revista lo colocó en el puesto 99 de los 100 mejores golpeadores de todos los tiempos.
Johansson fue el primer europeo en coronarse en peso pesado desde Primo Carnera en 1933. Una vez que dejó de tener el cinturón, Europa no tuvo otro campeón en la categoría hasta 1989, cuando Francesco Damiani ganó el título inaugural de la OMB. Además, Ingo fue el rey indiscutido del peso completo durante esa etapa. El viejo continente no tuvo otro pugilista así hasta 1999, cuando Lennox Lewis unificó los tres organismos principales en ese momento, AMB, CMB y FIB. Su récord oficial es de 26 victorias, 17 por nocaut y 2 derrotas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!